Procuraduría, que no le dieron al PAN la Procuraduría en la época de Zedillo. Y el Poder Judicial completito. Diego era, se le llegó a llamar el jefe de jefes. Y otras cosas que no digo porque se enoja mucho. Y no hay que enojarse. Pero es aclarar esto. Entonces, ¿qué pasa con estos ministros? Magistrados. Pues vienen de eso. La mayoría. Por eso hace falta la reforma del Poder Judicial. Una sacudida, una zarandeada, una zamarreada. ¿Y quién lo puede hacer? El pueblo. El mejor método es el método democrático. Que el pueblo elija a los jueces para que sea en serio, que elija a los magistrados, que elija a los ministros. Que no sean las élites. Yo recuerdo que cuando iban a elegir al consejo anterior, donde estaba Lorenzo Córdoba, estaba yo de opositor, de candidato o precandidato. Ya ven que fui algún tiempo, ¿no? 3 veces candidato. Estaba yo en un pueblo, me acuerdo, en Tantoyuca, Veracruz, y grababa porque ya empezaban a ver las redes, ya se empezaban, como nos tenían bloqueados, y iban a nombrar a ese consejo. Creo que eran 7 entonces. ¿Siguen siendo 7? 9. Sí. No sé si 7 o 9, pero el caso es que les dije, antes de que los nombraran, les aseguro, si eran 7, que van a ser 3 para un partido, 3 para otro partido y 1 para un partido menor. No, pero eso es ahora. ¿Siempre? Sí, en ese entonces. Hasta grabé, me acuerdo, en la azotea del hotel donde yo estaba, en Tantoyuca. O sea, yo los destapé. Porque era predecible. Hacían sus enjuagues arriba. A ti te tocan tanto, a ti te tocan tanto. ¿Cómo va a ser eso? Mejor que la elección del pueblo, que los elige el pueblo. ¿Sí? ¿Por qué no pones la carta esa? Eso es lo que no quieren en el caso del Poder Judicial. O sea, ese modo operandi, porque es, con todo respeto, mafioso. Y eso viene desde la época de Porfirio Díaz. No pudo la revolución.
con eso. Cuando Porfirio Díaz, les cuento del Poder Judicial una historia. Se lleva a cabo la huelga de Cananea, que es histórica, y reprimen a los obreros, matan a los trabajadores mineros y detienen a los dirigentes llamados por los porfiristas los cabecillas. Y los dos hombres fuertes de Sonora, Torres y el otro, no recuerdo, y Zagal, creo, le ponen un telegrama a Ramón Corral, que era el ministro del Interior de Porfirio Díaz, y le dice, como escarmiento a esos cabecillas, los vamos a fusilar. Uno era Vaca Calderón y otro no recuerdo, pero era un dirigente de Jalisco. Entonces Ramón Corral, que era muy reaccionario, pero no tan tonto como aquellos, les dice, no, se va a hacer un escándalo. De por sí, estamos hablando de la represión de Cananea, si los fusilan. Y le dice Ramón Corral, les voy a mandar mejor un juez, y él los va a juzgar. Esteban Vaca Calderón era el dirigente, y el otro, ahora voy a recordar, Diegues, y mandan al juez. ¿Quién era el juez? Señor Sodi. Por ahí está. Sodi. Me mandaron. Claro. La condena, ¿no? Pues llevaba consigna a San Juan de Ulúa, a Vaca Calderón y a Diegues. Entonces estuvieron allí en San Juan de Ulúa desde 1906 hasta que triunfa la Revolución Maderista, 1911. Salieron vivos de milagro de la cárcel. Pues, ¿qué creen que pasó con ese juez? Después, al poco tiempo, llegó a ser presidente de la Corte. Entonces, no tienes el acuerdo político electoral Coahuila, para recordarlo, ¿no? Que ni siquiera tiene mucho tiempo. ¿Cuándo fue? El Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gubernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023. Eso de siglará es que Entonces el PRI va a registrar al candidato a gobernador del Estado de México y de Coahuila. mientras que el partido, o sea que Estado de México y Coahuila quedan para el PRI, para decirlo claro. La presidencia y la jefatura de gobierno. Mientras que el Partido Acción Nacional signará, o sea, le tocará la presidencia
y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los enjuagues que hacían esos mendigos. Lo que sucedió, pues. Hijos de su pinche madre. ¿O no fue así? Antes de que existieran los candidatos, me imagino, ¿no? Y antes era la votación. Imagínense los militantes de estos partidos. Qué pinche Que cara tiene. participan, que algunos hasta los llevan a votar o se manifiestan cuando ya está cocinado todo arriba. Así como quieren que se sigan eligiendo a los jueces y a los magistrados y a los ministros, que es la cúpula, ¿no? Porque el pueblo no sabe, el pueblo no sabe de leyes. Se necesita gente experta, con experiencia, y vuelven con lo de la experiencia. No todos, pero hay abogados que ya con 10 años de experiencia son como gásteres. Un joven que sale de la escuela de Derecho es un ángel. De una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia. Ya cuando pase el tiempo en un régimen corrupto, como era antes, ya aprendieron, pero a robar. transar. Claro. Entonces, eso es lo que está a cambio. Distritos electorales, acuña uno en el supuesto de que la UDC vaya con Morena, sería otro distrito. Monclova 5, me imagino que son los distritos, ¿no? Torreón, Frontera, las secretarías, Infraestructura y Obras Públicas. Esto es lo que le va a dar, lo que iba a darle el PRI al PAN. Esta era la moneda de cambio. Eran esos distritos y las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, de Fiscalización, de Medio Ambiente, Turismo, o Economía o Cultura. Faltó la administración de los baños del mercado de Saltillo. Porque hasta allá llegan. ¿Sí? 20% de las subsecretarías descentralizados, desconcentrados y direcciones. El subsistema de educación, el Instituto de Transparencia, que se supone que es autónomo, ¿no? Como el de aquí, que es autónomo, el federal. Descentralización de infraestructura educativa o agua, ¿sí? O junta de caminos. 20% de los registros civil y oficinas de recaudación. 20% de direcciones de los planteles educativos y universidades también, que es autónoma la universidad, ¿no? Seis notarías.
y ratificación de Bernardo debe ser como magistrado. Todavía falta. Pues es que en el 24 les toca. Alcaldía, sí, Monclova, General Cepeda, Candela y Juárez. Eso le tocaría al PAN, ¿no? Más Musquis, Frontera, Rosita, Basolo, Escobedo, Madero, Acuña y Castaños. Los comentarios. Ya es viernes, a ver quién suelta la piña. Todos los candidatos se podrán modificar siempre y cuando existe el acuerdo de los partidos políticos. En cada planilla que no encabece el Partido de Acción Nacional llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento. En los distritos federales, ese es para diputado federal, Torreón y Monclova. Ahí están las firmas de los corruptos, miren, de los acuerditos que hacen Y el 3 de bajo Monclova, del agua. Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del Marco PRI, Antonio Cortés Mendoza, presidente del PAN, Armando Tejeda Cid, Rubén Ignacio Moreira. Rubén es el que está Rubén, sí, ahora. el que está ahora ahí hablando contra el neoliberalismo. El que ya, pero ya se arrepintió, porque ya cambió. quitaron el neoliberalismo como política económica. De un día para otro cambió, mira. Y Manolo Jiménez Salinas, este es el gobernador. Esto no es política, esto es pedagogía, o sea, es academia. No hay que pelearse con nadie, no hay que tener enemigos, adversarios, pero no enemigos. O sea, es nada más ir aclarando por los jóvenes, para que se acabe con la simulación. Y decía yo que todo esto viene del porfiriato, que era el gran maestro, Porfirio Díaz, de la simulación. Nunca dejó de informar. Bueno, él estuvo 30 años y 4 su compadre, pero en el tiempo que él fue presidente, los informes eran semestrales. Nunca dejó de informar. Nunca se dejaron de hacer elecciones. Se respetaban las formas, pero se violaba el fondo. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Donde aparecen cosas sobre lo que realmente era, porque era un gran simulador, y él fue el creador de este régimen que está finalizando, ¿no? Y está ya en franca descomposición y decadencia. Todo eso que estamos viendo, pues, es parte de eso. Pero él fue el creador y duró mucho el régimen, donde se le descubre, porque es muy difícil que un discurso, sí hay discursos muy descarados, ¿no?, por su
autoritarismo, llegan esos informes a hablar de la guerra del Yaqui, de la guerra de los mayas, y llega a decir de que impiden el progreso y que se sentían los dueños de las tierras y de las aguas y de los bosques. Pues ¿de quiénes eran las tierras? Pues de ellos. Pero por lo general, cuidado a las formas. Donde se empieza a saber más sobre él, porque engaña muchísimo. Hay gente que todavía piensa que era un gran gobernante. Insensatos, diría el maestro Silva Gerso, que piensan que estábamos mejores en la época del Porfiriato que después de la Revolución. Don Jesús Silva Gerso, porque engañó, por ejemplo, un gran engaño el que no se endeudó el país y fue el gobernante que más endeudó a México. Eso que les estoy diciendo se puede probar. Y fue el primero en aplicar un rescate en beneficio de empresas y de políticos corruptos, con la llamada nacionalización de los ferrocarriles. Rescató a todas las empresas extranjeras y convirtió el rescate en deuda pública. Todas las empresas ferrocarrileras que les habían entregado concesiones y subvenciones para construir los ferrocarriles, de repente las compra el gobierno, compra todas las acciones. Interviene el Limantur, que era secretario de Hacienda, y hacen también una gran tranza porque el hermano de Limantur pues tenía información privilegiada, sabía que se iban a comprar las acciones, solicita un crédito, se lo otorgan y compra acciones en Nueva York que no valían nada de los ferrocarriles, y luego al momento que se les rescata, las acciones se van para arriba. De los grandes, jugosos negocios. Pero la idea de la gente, o de algunos, ¿no?, que defienden el porfiriato es no hubo deuda y muchísima corrupción, muchísima. Estaban los funcionarios en todos los consejos de administración de las empresas petroleras y de las compañías mineras. Pero ¿dónde es que se conoce más? En su archivo, que la familia le entrega a la UNAM y luego, como no lo trabajan, no lo ordenan, llega a la Universidad Iberoamericana y empiezan a ordenarlo. Y no sé si siguieron ordenándolo porque lo pararon. Cuando se empiezan a encontrar los archivos, los telegramas, porque decía una cosa y hacía otra. Entonces ahí está en esos archivos el telegrama de Mátalos en caliente.
públicamente, ¿no? La ley es la ley, pero nunca pensó, creo, que su familia, también a lo mejor su familia, no valoró lo que estaba entregando, ¿no? Y ahí en los archivos, pues, se encuentran cosas. Le consulta, por ejemplo, un gobernador de San Luis Potosí, que eran hermanos, se pasaban la gobernatura entre un hermano, creo que uno se llamaba Pedro y otro Pablo. Búscalo a ver si está por ahí. Eran los mismos. Cuando no era Pedro, era Pablo. Y le pide un consejo, dice, tengo un periodista, dice que me tiene ya muy molesto porque está me criticando. Dice, y los jueces no ayudan, le pido un consejo, porque lo meto a la cárcel y sale y sigue criticándome. ¿Cómo le hago? Le escribe Porfirio. Todo esto lo pueden encontrar en el archivo de la Universidad Iberoamericana. Sí. Y también don Daniel José Villegas tiene algo de ellos. Le dice Porfirio, mira, te doy un consejo, mételo a la cárcel y como dices, va a salir, pero como así son estos, hablando respectivamente de los periodistas críticos, te va a seguir criticando, lo vuelves a meter, lo van a volver a sacar, va a seguir con lo mismo, lo vuelves a meter, y le dice, a ver quién se cansa primero. Ese era Porfirio. Pero eso solo en los documentos privados. Llegó un tiempo que ya en la Ibero ya no querían o no tenían recursos, quién sabe. Yo me pregunté entonces, ¿no? Porque como me gusta la investigación, que por qué no avanzaban en el ordenamiento, se quedaron de los 34 años, se quedaron como a la mitad, y un archivo, si no está ordenado, pues no, ¿cómo se van a meter a buscar papeles si no está ordenado? Requiere de clasificación de trabajo, y de repente lo pararon, y creo que quedó como en 1900, en aquel entonces, 1901, a lo mejor ya lo tienen ahora completo, pero ahí está la esencia, esto para los jóvenes, de lo que fue el régimen político mexicano en la época del autoritarismo, pero no solo de Porfirio, porque vino la revolución y a pesar de que fue profunda, no pudo con eso. Eso se trasladó a la época posrevolucionaria. Lo que decía, y que repito mucho, don Daniel José Villegas, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria.